Bienvenidos. En este video continuaremos con la clase sobre coordenadas polares. El tema a tratar es caracoles en coordenadas polares. El objetivo de este video es discriminar los tipos de caracol que definen las ecuaciones de la forma r igual a más b coseno de teta o r igual a más b seno de teta. Para determinar la ubicación de la gráfica de un caracol respecto a los ejes en el plano polar, debemos verificar cómo es la forma de su ecuación. Si se trata de una ecuación de la forma r igual a más b coseno de teta, el caracol estará ubicado sobre el eje polar y si el parámetro b es positivo, el caracol va a estar orientado hacia la derecha del polo, mientras que si b es negativo, la gráfica del caracol estará dirigida hacia la izquierda del polo. Si se trata de una ecuación de la forma r igual a más b seno de teta, el caracol estará ubicado sobre el eje pi medios y si el valor de b es mayor que 0, el caracol estará orientado hacia arriba del polo, pero si b es negativo, el caracol va a estar dirigido hacia abajo del polo. Además de verificar la ubicación del caracol respecto a los ejes, necesitamos determinar la forma que va a tener el caracol. Para ambas ecuaciones que definen un caracol, r igual a más b coseno de teta o r igual a más b seno de teta, se pueden tener 4 tipos de figuras, dependiendo de las relaciones entre el valor absoluto de a y de b. El primer caso ocurre cuando el valor absoluto de a es menor que el valor absoluto de b. El segundo caso cuando el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de b. El tercer caso, cuando el valor absoluto de a es mayor que el valor absoluto de b, pero menor que el doble del valor absoluto de b. Y el último caso, cuando el valor absoluto de a es mayor o igual que el doble del valor absoluto de b. A continuación analizaremos cómo es la forma del caracol para cada uno de los casos mencionados. El primer caso ocurre tanto para la ecuación r igual a más b coseno de teta como para la ecuación r igual a más b seno de teta. Cuando el valor absoluto de a es menor que el valor absoluto de b, la figura que se obtiene se conoce como caracol con un lazo interno o caracol con rizo. Como ejemplo de caracol con un lazo interno, tendríamos la gráfica de la ecuación r igual 2 más 4 coseno de teta, en la cual el valor absoluto de a es 2 y es menor que el valor absoluto de b, que es 4. Podemos determinar que esta ecuación tiene la forma r igual a más b coseno de teta, por lo que el caracol estará ubicado sobre el eje polar y, debido a que el valor de b es mayor que 0, la figura estará dirigida hacia la derecha del polo, tal como se muestra en la imagen. De este tipo de gráfica se puede determinar que la distancia del polo a los puntos de intersección de la figura con el eje pi medios es igual al valor absoluto de a. También se conoce que la distancia desde el polo hasta el punto más lejano del lazo interior es igual a la diferencia entre el valor absoluto de b y el valor absoluto de a. Además, la distancia desde el polo hasta el punto más lejano del caracol es igual a la suma de los valores absolutos de a y de b. El segundo caso ocurre para la ecuación r igual a más b coseno de teta y para la ecuación r igual a más b seno de teta cuando el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de b. La figura que se obtiene bajo esta condición se denomina cardioide. Un ejemplo de cardioide es la gráfica de la ecuación r igual
4 menos 4 coseno de teta. Aquí podemos ver que el valor absoluto de A es 4 y es igual que el valor absoluto de B. Al ver que esta ecuación tiene la forma R igual a A más B coseno de teta, sabemos que el caracol estará ubicado sobre el eje polar y como el valor de B es menor que 0, conocemos que la figura estará dirigida hacia la izquierda del polo. Así, la gráfica quedaría como se ve en la imagen. De este tipo de caracol se puede determinar que la distancia del polo a los puntos de intersección con el eje pi medios es igual al valor absoluto de A. Y también que la distancia desde el polo hasta el punto más lejano del caracol es igual a la suma de los valores absolutos de A y B. El tercer caso que analizaremos ocurre para ambas ecuaciones de un caracol, R igual A más B coseno de teta o R igual A más B seno de teta, cuando el valor absoluto de A es mayor que el valor absoluto de B, pero menor que el doble del valor absoluto de B. Aquí, el tipo de figura que se obtiene se conoce como caracol con hendidura interna. Como ejemplo de caracol con hendidura interna, podemos analizar la gráfica de la ecuación R igual 4 más 3 seno de teta. Puesto que en esta ecuación el valor absoluto de A es 4 y el valor absoluto de B es 3, se cumple la condición requerida para el tercer tipo de caracol. Vemos además que esta ecuación tiene la forma R igual A más B seno de teta. Entonces, el caracol estará ubicado sobre el eje pi medios. Y como el valor de B es positivo, sabemos que la figura estará dirigida hacia arriba del polo. Por tanto, la gráfica del caracol quedaría como se observa en la imagen. De este tipo de caracol podemos determinar que la distancia del polo a los puntos de intersección de la figura con el eje polar es igual al valor absoluto de A. También se conoce que la distancia desde el polo hasta el punto más lejano del caracol es igual a la suma de los valores absolutos de A y B. Y la distancia desde el polo hasta la hendidura es igual a la diferencia entre el valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Por último, el cuarto caso de análisis ocurre para ambas ecuaciones de un caracol, R igual a más B coseno de teta o R igual a más B seno de teta, cuando el valor absoluto de A es mayor o igual que el doble del valor absoluto de B. El tipo de figura que se obtiene en este caso se conoce como caracol convexo. Un ejemplo de caracol convexo es la gráfica de la ecuación R igual 4 menos 2 seno de teta, ya que en esta ecuación el valor absoluto de A es mayor o igual que el doble del valor absoluto de B. Podemos notar que esta ecuación tiene la forma R igual A más B seno de teta. Entonces, el caracol estará ubicado sobre el eje pi medios y, como el valor de B es negativo, la figura estará dirigida hacia abajo del polo. Por lo tanto, la gráfica del caracol quedará como se observa en la imagen. Para un caracol convexo de esta forma, podemos determinar que la distancia del polo a los puntos de intersección con el eje polar es igual al valor absoluto de A. Además, se conoce que la distancia desde el polo hasta el extremo más lejano del caracol es igual a la suma de los valores absolutos de A y B. Y la distancia desde el polo hasta el otro extremo del caracol es igual a la diferencia entre el valor absoluto de A y el valor absoluto de B.